Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras. Seguimos hoy con la reflexión respecto al tema de menores, de inquina, de adolescentes, de jóvenes que en el país engrosa casi 1 millón que no hacen absolutamente nada, ni estudian, ni trabajan y en muchos casos devienen en lacras sociales. Y el asunto viene a cuento hoy porque la verdad es que vemos un caso que no puede graficar mucho mejor todo lo que acabamos de decir y todo lo que planteábamos en el día de ayer, cuando a partir de unas cifras estadísticas y una necesidad de políticas públicas que puedan revertir esa realidad, hablábamos sobre el tema de los embarazos en adolescentes, hablábamos de la educación sexual, tocábamos el tema del matrimonio infantil que tiene que apresurarse el Congreso de la República para legislar condenando una práctica aberrante para un ser que apenas empieza a desarrollar tanto física como emocionalmente. Ilustra tanto este tema que solo contarlo y solo hablar de él, a mí, que soy madre de adolescente, bueno, ya no adolescente, pero de una jovencita, y sin serlo, yo creo que basta con el tema de sensibilizarte frente a la tragedia de nuestros iguales, es decir, de los seres humanos, para tú sentirte que mueres de impotencia. Cuando ya todos pensábamos que ese tan llevado y traído arma asesina, cruel, desgraciada, que era el ácido del diablo, asimismo, el ácido del diablo era una cosa del pasado. ¿Qué ocurre? Nos encontramos con la triste realidad que vuelve a cobrar una vida. Y la víctima en este caso es una jovencita de 19 años que se encontraba o está todavía, se encuentra en este momento en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Ney Arias Lora con 85% de su cuerpo, con 85% de su cuerpo quemado con ácido del diablo. ¿Qué pasó en este caso? Un tema de crueldad que terminó destrozando a Yokaira, su rostro que va a quedar desfigurado para toda la vida, pero también destrozando un alma, destrozando una vida que apenas comienza. ¿Y cuál es la historia? La historia es que Yokaira, dolorosamente lacerada por el que fue su ex compañero, el compañero de Yokaira, un tal Willy Antonio Javier Montero, y con el pretexto tratando de justificar la acción de todos los hombres en medio de una sociedad machista, pero en este caso donde confluyen tantos elementos, simplemente hablaba de infidelidades. Pero sin importar si fue cierto o no y sin nada que justifique, simplemente este señor tan perverso, este inhumano, este monstruo, que una no sabe cómo pudo cometer la perversidad una persona además con quien procreó una niña. Pero si este tal Willy es un desastre, si este tal Willy es un mal nacido, señores, ¿qué podemos nosotros decir de los dos alacranes, de los dos antisociales, que fueron por la cifra de 3.500 pesos contratados por este malvado? Entiéndase, Joan Félix y Alexander Sosa Méndez, para simplemente cometer esta atrocidad en contra de Yokaira. Y la historia, apenas 13 años contaba Yokaira cuando este señor puso sus ojos lamentablemente en ella. Y terminaron entonces amancebados, se llevó la muchachita. Con 13, con 14 años, señor, pero usted me puede decir, y en ese momento ese señor contaba 33 años. O sea, el punto de nuevo del adulto que violenta, abusa de su poder, que le da quizás una situación económica más holgada, pero también la experiencia, la vivencia, la diferencia de edad en este caso. Y a los 15 años, ya Yokairi estaba embarazada. A los 17 años, Yokairi tenía una niña.
Y esa niña en este momento, cuando Yokairi cuenta 19 años, ya tiene 2 años. Ustedes pueden imaginarse qué es lo que va a pasar. Ustedes pueden imaginarse cuál es el drama que estamos hablando, y aquí confluyen todos los elementos de los que hemos estado hablando. El tema del matrimonio infantil, que en este caso, bueno, parece que con la anuencia de los padres este señor cargó con esa niña. Este señor que ahora cuenta 40 y pico de años, frente a una niña de 19 años a la que le destrozó la vida, porque no es otra cosa lo que ha ocurrido. El destino de Yokairi tiene que ser totalmente distinto ahora. Distinto, totalmente distinto, porque va a ser muy duro, pase lo que pase. Si es que sobrevive, ya se dice que ha perdido un ojo. Y todavía sigue haciendo destrozos en su cuerpo este líquido tan fuerte, y ya tiene 85% de su cuerpo. Entonces, ¿qué va a pasar con estos 3 monstruos? ¿Qué va a pasar entonces con esta sociedad, señores, que ve esos casos? Y a veces miramos para otro lado y empezamos a justificar la acción y la indiferencia oficial frente a políticas públicas, frente a legislaciones, frente a educación pendiente, frente a pobreza pendiente, porque son fundamentalmente los elementos que confluyen. ¿Qué podemos hacer aquí con ese casi millón de ciudadanitos y ciudadanitas que no hacen absolutamente nada y que en la mayoría de los casos devienen en lacras sociales como los 2 que se prestaron por la suma de 3.500 pesos a destrozar una vida? Muchachita bonita, una muchachita joven. Y de venir en eso, explíquenme ustedes si no es para que se tome ese caso y entonces empecemos todos a ver qué cosas es lo que se puede hacer, cuáles son las políticas que se pueden implementar, cuándo es que nosotros vamos a concientizar, porque en aras de la pobreza no tienen en muchos casos padres que incluso en medio de la ignorancia, en medio de las necesidades que cuando conjugas esos 2 elementos te da una especie de bomba de tiempo, facilitan de alguna forma que monstruos como este abusen de la vida de una joven como Yokairi, que ahora simplemente destruyen, porque la vida de esa niña está totalmente destruida. De sobrevivir, como planteaba María en un artículo que escribía hoy, ¿cómo esa niña va a interactuar con su hija? Que en todo caso es una víctima más colateral de esta violencia de género, que también es una expresión de todo eso. ¿Y cuál es la intervención emocional, psicológica que recibirá Yokairi? Pero además, ¿qué vamos a hacer nosotros para que situaciones como la que acaba de ocurrir con Yokairi no se sigan repitiendo? Si cuando lo que tú ves son o por ignorancia o por perversidad, y por cualquiera de las 2 cosas es condenable y criticable, tú encuentras con que un aspirante a dirigir o a ser parte de la Junta Central Electoral entiende que debe legitimarse una monstruosidad como esta, el abuso frente a menores, como ocurrió con Yokairi, como ocurre todos los días en nuestro país, sin que probablemente trascienda los medios de comunicación. La cifra es alarmante. En el caso de los embarazos en adolescentes, y lo decíamos en el día de ayer, 20%. Eso significa que de cada 100 niñas entre edades de 12 y 19 años, repetimos el dato, 20 han parido. Y hubo alguien que tuvo la perversidad de hablar que esas niñas tienen fuego uterino sin vergüenza. No podemos seguir manejando con tantos niveles de irresponsabilidad en un tema que es tan sensible como que yo creo que debería llamarnos a todos y a todas a la reflexión. Y que nosotros somos el 5º lugar, por ejemplo, en América Latina, con embarazos en la adolescencia, asociados a la pobreza, asociados a la educación, pero también asociado a la indiferencia oficial frente a estos casos, y que el de Yokairi, primero, todo lo punible pues pueda caer, todo el peso de la ley pueda caer sobre estos 3 seres despreciables que no merecen, definitivamente no merecen estar fuera, conviviendo con los demás habitantes de esta media isla, y que la experiencia de Yokairi sirva para que reflexionemos y veamos cuáles son las políticas y qué va a hacer cada quien para que tragedias como esta no se sigan repitiendo. Si usted entiende que esta transmisión, bueno, pues merece
ser reproducida, denle like, compártala. También opine. Y la verdad es que no sé, hoy a mí me ha afectado mucho este caso de la niña de Yokairi. Quería compartirlo desde el alma, desde el dolor que me ha producido a mí ver una vida destrozada en estos niveles, en un país y en una sociedad que, si bien está muy enferma Yokairi, la sociedad en su conjunto está en estado comatoso. Vamos a rescatarla y no vamos a permitir, señores, que perezca con acciones como las que han ocurrido con Yokairi. Soy Ivonne Ferreras.